Dado el gráfico a continuación, resuelva f de x mayor que g de x para f de x graficado aquí en azul y g de x graficaron aquí en rojo. Para resolver esto gráficamente, la solución a f de x mayor que g de x es un conjunto de valores de x donde la gráfica de f de x está por encima de la gráfica de g de x. Mirando el gráfico, primero determinemos el valor de x donde f de x es igual a g de x determinando el punto de intersección. Entonces las dos líneas se cruzan en este punto aquí y observe cómo el valor x, la coordenada x en este punto es negativo 2. Lo que significa que f de x es igual a g de x cuando x es igual a 2 negativos. Pero estamos tratando de resolver f de x mayor que g de x. Así que ahora necesitamos determinar dónde está la gráfica de f de x, la línea azul, sobre la gráfica de g de x, la línea roja. Notaremos a la izquierda de 2 negativos, la gráfica de f de x está por encima de la gráfica de g de x, por lo que todos los valores de x a la izquierda de 2 negativos son soluciones a la desigualdad dada. Entonces, si graficamos este intervalo en el eje x, no incluimos 2 negativos porque es donde son iguales. Y el símbolo de desigualdad es mayor que, no mayor o igual que, entonces tendríamos un punto abierto en negativo 2, luego una flecha a la izquierda. Entonces este es el gráfico de nuestra solución. Pero se nos pide que expresemos la solución usando desigualdades. Entonces este intervalo sería x menor que 2 negativos. Pero también expresemos este intervalo usando notación de intervalo. A medida que nos movemos hacia la izquierda desde la recta numérica, nos acercamos al infinito negativo. Y por lo tanto, usando la notación de intervalo, este intervalo sería de infinito negativo a 2 negativos. Y debido a que 2 negativos no están en el intervalo, usamos un paréntesis redondeado aquí, así como a la izquierda del infinito negativo. Entonces estos son los mismos intervalos. Pero para esta pregunta, solo se nos pide que ingresemos la solución como una desigualdad. Espero que hayas encontrado esto útil.